Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión, hermanos, es la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 43. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de los testigos. La muerte de los testigos. De eso vamos a hablar. Amén. Fíjese, hermano, que, bueno, primero vamos a ir a la Biblia a leer lo que nos enseña la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos del 7 al 10. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor allí. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Amén, hermanos. Quiero decirle que a la iglesia le esperan días sombríos, días amargos, tristes, tal vez duros, de persecución. Algunos a veces no quisieran que se predicara de estas cosas y de esta manera, porque dicen, la iglesia no va a enfrentar nada, no va a enfrentar ningún juicio, no va a ser juzgada, la iglesia no va a pasar por tribulaciones ni nada de eso. Hay gente que les meten, hermano, en su mente, en su cabecita, en sus ideales, que eso no va a ser así. Y tienen su propio pensamiento, su propia línea filosófica que los lleva a ese pensamiento. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla que todos los testigos del Señor o los testigos del Señor tendrán que pasar por ese trago amargo, por esa situación lúgubre, tremenda, dolorosa, tal cual lo pasó también la iglesia primitiva en el pasado. Aún cuando a sus santos los estaban matando. La Escritura dice ahí en el libro de Apocalipsis, si usted va conmigo a los primeros capítulos de Apocalipsis, usted mira, por ejemplo, lo que dice el Señor en los mensajes a las iglesias apocalípticas. Dice en el mensaje, por ejemplo, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia de Cristo en Pérgamo, el Señor le dice estas palabras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has desmayado.
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Amén. Hermano, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando siempre de la iglesia. Y aquí el Señor está presentando un mensaje a la iglesia en Pérgamo y le dice a la iglesia, yo sé dónde estás, yo ya conozco dónde tú estás desarrollándote, dónde estás viviendo, en medio del mundo en el que yo te puse, yo estoy consciente dónde tú estás, le dice el Señor. Mira, tú estás donde mora Satanás, donde mora el diablo, donde está el mero jefe de los demonios. Allí estás, le dice a la iglesia. Y también le dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No es que se murió de una enfermedad, no, murió ejecutado, murió, hermano, siendo asesinado por el poder contrario. Amén, entienda lo que la Escritura dice, por el poder contrario, porque hay un poder que está allí, hermano, y es un poder grande. Y la Escritura nos dice que va a despertar un enemigo, que va a subir un enemigo. Si usted viene conmigo a Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio. Ya hemos hablado acerca de eso. Cuando ya el evangelio haya sido predicado, hermanos, a todo el mundo. Cuando ya el evangelio se haya alcanzado hasta el último confín de la tierra y se le haya predicado a toda la gente que viven allá en los casquetes polares, los que viven en las montañas, en el infierno verde de las selvas amazónicas o en todos los lugares del mundo, del planeta o hasta allá donde están ahora en las estaciones espaciales, hermanos, a todos lados, a todas partes, donde llegue la palabra y se llene de la palabra y se haya acabado el testimonio, en ese momento, cuando la iglesia deje de predicar, cuando la iglesia reciba la orden de Dios de ya no seguir más predicando, hermanos, entonces se manifestará y subirá del abismo, dice la Escritura, lea conmigo, Apocalipsis 11:7, dice, la bestia sube del abismo y ésta hará guerra contra ellos. ¿Contra quiénes, hermano? Contra los testigos de Dios, contra los testigos del Señor. Y dice la Escritura, no solo hará guerra contra los testigos, sino que los vencerá y los matará. Y usted me estará diciendo, hermano, ¿y qué pasa con Dios en este caso, hermano? ¿Por qué Dios deja que el mal se manifieste, prospere y los mate, hermanos? Y los mate. Es que mire, hermano, algunas cosas, usted y yo debemos de entender que aquí hay bastante simbolismo y que también aquí estamos hablando en términos espirituales. En términos espirituales. Cuando nosotros hablamos de matar, muchas veces nos imaginamos solamente, hermano, el arma cortopunzante, el arma de fuego, y nos imaginamos la sangre corriendo y matando y las cosas. Pero hay otras formas de matar y hay, hermano, también otras formas de morir o otras formas de estar muertos. Yo quiero decirle algo. La Escritura considera a toda persona que no es creyente, a toda persona que no ha obedecido a nuestro Señor Jesucristo, la considera en ese estado.
En el libro de los Efesios capítulo 2, lea conmigo, Efesios, si usted va allá a la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 1, dice el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba la humanidad? Estaba muertos. ¿Cómo? Muertos en delitos y en pecados. Entonces aquí, hermano, el Señor nos ve en una condición triste, lúgubre, hedionda, podredumbre, enfermedad. Nos vio en una condición espiritual de esta manera. Nos vio que estábamos así. La palabra del Señor nos dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los testigos, guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Fíjese bien, los vencerá y los matará. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor así lo permite. Porque el Señor va a permitir todo esto. Y es cosa asombrosa a nuestros ojos, pero es algo que el Señor va a permitir que suceda. Es algo que va a suceder. Mire, si a una gente le es más fácil hacerlo mal que hacerlo bueno. A la gente le es más fácil estar haciendo lo malo, estar haciendo la maldad que hacerlo bueno. A la gente le es más fácil así, hermano, así. Entonces, el Señor dice que esta bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y aquí surge de que estamos como en una guerra, que estamos envueltos en una situación tremenda de batalla, de guerra, y entonces nosotros debemos de saber cómo es que es esa guerra y cómo nosotros la tenemos que pelear esa guerra. La Escritura nos dice a nosotros que existe. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice estas palabras, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, dice la Escritura, contra principados, contra los príncipes de los demonios. Tenemos lucha contra las potestades, contra los gobernadores de la oscuridad, los gobiernos que le pertenecen y le corresponden al diablo y están queriendo quedar bien con el diablo. De repente usted escucha que han aprobado la ley para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. De repente usted escucha decir que aprobaron la ley que aprobaron la ley a favor del aborto. De repente usted oye decir, bueno, un sinnúmero de cosas que escucha en el mundo y usted dice, esto es, lo hacen ley y uno ¿qué puede hacer? Y usted dice nada. ¿Por qué? Porque ya lo vencieron. O sea, es decir, el Señor va a permitir que esto pase. Va a suceder. Porque la humanidad va en esa debacle. O sea, ya está profetizado que la humanidad se va a entregar a todo este tipo de cosas. Se va a entregar a la muerte misma. Llamémosle de esa manera. Y el cristiano no va a poder hacer nada.
Usted ve cómo la gente, por ejemplo, consume y consume toda clase de productos. Hasta usted tal vez lo ha hecho y lo hace, de consumir productos plásticos y tira el plástico a la basura. A usted no le importa si los pececitos en el mar se mueren a causa del plástico que usted tira, de la bolsa o de las pajillas o de lo que sea. Hermano, a usted no le importa, porque no le importa el planeta. Le importa satisfacer su necesidad, aunque sean cosas de un solo uso, y ahí vamos, hermanos, contribuyendo a todo eso. Por eso es bastante lo que dice el libro de Apocalipsis 11:18. Dice la Escritura: y se airaron las naciones, y tu ira, dice, ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor dice, ya les va a llegar el tiempo a ustedes, los seres humanos, ya les va a llegar el tiempo en el que van a pagar todas las cosas. El Señor está anunciando todo esto y lo está llevando al ser humano, y el ser humano no le importa, solo se importa a sí mismo, no le importan los demás. No le importa no le importa la gente, no le importa el mundo, no le importa nada, no le importa a nadie. La Escritura dice, y en esto dice, conocemos si somos de Dios o no somos de Dios, en que Él nos dio de su Espíritu a nosotros. Por eso dice el libro de Hechos capítulo 5 y el versículo 32. Dice, y de esto todos nosotros somos testigos, y también el Santo Espíritu, o el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen, a todos los que de verdad le aman, le buscan y le esperan. La Escritura dice que Dios va a dar un galardón para todos los que le esperan. Mire, en el cuerpo físico sí nos van a matar siempre, o sea, vamos a morir siempre. Ese no es el problema. El asunto es que cuando esto suceda, nosotros estemos seguros de que estamos del lado correcto, que estamos con Dios, porque va a ser fácil deslizarse hacia el otro lado, hermano, pero sea Dios protegiéndonos, cuidándonos, bendiciéndonos a todos para que nos mantengamos firmes, hermano. Hay algunos de nosotros que tal vez no alcancemos a ver esos tiempos finales, no alcancemos a ver estas cosas que van a pasar en el mundo, y ya estemos durmiendo, esperando nada más el ser despertados con la trompeta final, porque se tocará trompeta, dice la Escritura, amén, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acuérdese de eso, acuérdese de esa bendición que Dios tiene y ha dispuesto para todos sus hijos. Entonces, hermano, la Biblia dice que esta bestia sube del abismo y hará guerra contra ellos, contra los testigos, y los vencerá y los matará. Los vencerá y después de vencidos los mata, hermano, los mata. Ahora, la Escritura nos advierte de esto, hermano. La guerra que hace la bestia contra los dos testigos no es una guerra cualquiera, es una guerra decisiva, fulminante, que resulta en la muerte, hermano. La bestia hace guerra contra ellos, dice, y los mata. A esta gran guerra se le conoce como la gran batalla de Armagedón, la guerra que libran los cristianos. Y ahí tenemos esa lucha, esa guerra, hermano. Ahora, ¿qué pasará con muertos los testigos? Vaya, muertos los testigos. Esta expresión de muertos los testigos, alguien me estará diciendo, hermano, ¿quiere decir que van a matar a Jesucristo y al Espíritu Santo? No, hermano, no van a matar a Jesucristo ni al Espíritu Santo, porque ellos son los testigos. Pero ellos dan testimonio por medio de su iglesia en este mundo. Entonces, pero sí la iglesia va a ser callada, sí la iglesia va a sufrir,
si la iglesia va a prohibírsele lo que es, hermano, la predicación del evangelio. Pero esto viene de Dios. Es decir, Dios mismo, por eso lo dice en la profecía de Amós capítulo 8, lo veíamos anteriormente, Amós capítulo 8 versículos 11 y 12, donde el Señor dice que enviará una plaga a la tierra, enviará una hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y van a discurrir de un lado hacia otro buscando la palabra, pero ya no hay permiso para la palabra. Se habrá cerrado la oportunidad porque el tiempo del testimonio se acabó. Es decir, ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Así que mientras haya un predicador que le llegue a tocar la puerta a su casa, y mientras haya un predicador que le lleve la palabra, que hable la palabra y que le inste a obedecer al Señor, aproveche. Aproveche porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Todavía hay tiempo para que usted tome esa buena decisión de buscar a Dios, de amar a Dios, de decidirse de una buena vez por el Señor nuestro Dios, para que usted tenga el galardón completo en aquel día. Ahora bien, la Escritura dice que muertos los dos testigos, sus cuerpos son expuestos en la plaza de la grande ciudad durante 3 días y medio. Esto aparece revelado en el versículo 9, cuando nos dice ahí que de los pueblos, las lenguas, las naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán, dice, que sean sepultados. Ahí se nos habla a nosotros que como si Satanás hubiera ganado al final, como si Satanás hubiera ganado y hubiera impuesto toda su voluntad en la gente. Y aquí tiene que ver varios elementos que tienen que ver con el evangelio mismo. Yo le voy a mencionar a usted, hablando aquí entre nosotros, amén. Yo sé que a veces yo sé que yo estoy hablando aquí solo, o sea, yo estoy solo aquí, pero yo sé que ustedes están allí al otro lado, e igual estamos reflexionando, meditando en lo que es la palabra de Dios y lo que es el mensaje. Yo le voy a decir algo. ¿Y usted cree que el mensaje de Dios le gusta a la mayoría de la gente o no le gusta? A la mayoría de la gente, hablemos de toda la gente que hay en el mundo. ¿A la mayoría le gusta o no le gusta el mensaje de Dios? Respuesta, no le gusta. A la mayoría de la gente le gusta el mensaje que le predica el diablo todos los días. El diablo lo lleva, hermano, por los pecados habidos y por haber, y les ofrece un mundo de colores, lleno de luces, lleno de música, de alegrías, de falsas ilusiones, de esperanzas, hermano, de falsas enseñanzas, de falsas promesas y un montón de cosas. Y la gente le es más fácil creer en esas cosas y se deja llevar por todas esas cosas. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Los que viven en el mundo, los que viven en la falsa religión, los que viven, hermano, aquellos que no son ni un lado ni de otro, sino que ellos van por la vida caminando, así como camina un animalito, y él no sabe nada, ni sabe si va para el matadero o para dónde va, no sabe nada. Entonces, yo le quiero decir a usted, los cristianos verdaderos realmente son pocos en el mundo entero, son poquitos. Si lo comparamos con la cantidad de personas, entonces prácticamente podemos decir que si nosotros comparamos por números la situación de esta guerra espiritual, la ha ganado Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la mayoría. Satanás tiene a la multitud de gente. Bueno, la Escritura nos dice en el libro de la Primera de Juan 5:19, Primera de Juan 5:19, dice la Biblia, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién tiene el dominio sobre todo el mundo, sobre toda la gente, sobre los gobernantes, sobre
toda la gente que permanece en el mundo sin obedecer a Cristo. ¿Quién tiene la autoridad, la potestad, el dominio sobre ellos? Lo tiene Satanás. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo aquel que no está con Cristo está en su contra, en contra del Señor. Es decir, que el que no está con Dios, por la misma ley, está con Satanás, está con el diablo, aunque la persona diga que no. La realidad es que sirve a los propósitos del enemigo, a los propósitos mismos de Satanás. Hermano, ¿y a dónde dice eso? En Lucas 11:23. El Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, o está con Cristo o está en contra. Pero no puede decir que no está ni con Dios ni con el diablo, que no está, no es de aquí ni de allá. No, la Escritura nos pone y nos pone bien claro a nosotros de qué lado estamos. Si estamos del lado de la vida o del lado de la muerte. Pero escoge, dice, yo pongo delante de ti la vida para que vivas, la muerte para que mueres. Más vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del que muere. Dice allá Ezequiel capítulo 18. Entonces, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que la gente se convierta y que se salve. Pero un día le preguntaron a Cristo en Lucas capítulo 13. La Biblia dice que le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo a las gentes, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, van a procurar, tal vez por la falsa religión, tal vez por los principios morales, por la ética, por los alcohólicos anónimos, qué sé yo, van a procurar entrar, pero no van a poder, porque a esa puerta que es Cristo, solo se puede entrar por Cristo mismo, naciendo de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ser una nueva persona. ¿Y cómo puede ser una nueva persona? Dijo, ¿acaso me puedo meter por segunda vez en el vientre de mamá y volver a nacer? Y le dice, no. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, aquí esto es bastante serio, bastante fuerte lo que estamos nosotros considerando, porque se devela, hermano, toda esta situación en donde vemos que la mayoría de gente está con el diablo, hermano. La mayoría de gente no está con Dios. Bueno, y basta con que veamos nuestras familias, quiénes son cristianos y quiénes no. Y hay otra cosa, si somos buenos cristianos o no somos buenos cristianos, si realmente somos de aquellos que pasamos la prueba o no la pasamos. Porque hay algunos cristianos que solo el nombre tienen de cristianos, bueno, y de ahí lo demás, Dios conoce su vida, Dios conoce que probablemente están allí envueltos en pecado, envueltos en problemas, y dice la Escritura, no, estos no son buenos soldados, estos son malos soldados, ¿verdad? O sea, mire lo que dice, hablando un poquito de eso, lo que es la segunda carta de Timoteo. Mire lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2. La Escritura dice lo siguiente. Vea lo que dice esta amonestación. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, vamos a leer, hermano, hasta el versículo 4. Versículo 5. Amén, hermano. 5. Dice así, hermano. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades
como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Y la pregunta es, si nosotros, hermano, estamos luchando legítimamente o no. ¿Cómo está esa lucha? Porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades. Amén. Ahí, hermano, usted lo puede mirar, ya lo leímos un poquito ahí en el libro de Efesios. Entonces nos damos cuenta y dice, ninguno que milita, dice la Escritura, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Dice a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿cómo estamos? Mire, y estamos viviendo en medio de una sociedad, para todos lados donde usted mira, son sociedades corruptas, hermano. Son sociedades corrompidas, desde los niños pequeños para arriba, hermano. Y usted observa su forma de vida y da escalofríos ver la suciedad en lo que se ha convertido la sociedad del mundo, hermano. Y los principios y valores han muerto completamente. Yo le quiero mencionar a usted que, vaya, cuando la Biblia dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, amén, ya han oído hablar de la armadura del Señor, ¿verdad que sí? Amén. La Biblia, la Escritura, compara, a ver, díganme ustedes, ¿qué es la espada? La espada, por allá por el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, nos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Es decir, que la palabra de Dios, ¿no?, en las manos del creyente, en la boca del creyente verdadero, la palabra de Dios es una espada, hermano. Una espada. Y con esa espada, mire, hermano, ahí hay algo tremendo. Ahí hay algo tremendo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra arma. La espada del Espíritu. Y esa sirve para herir, para lastimar, para pelear, para defender. Hermano, la espada sirve para eso. Y algunos de nosotros a veces ni lo hemos entendido. Hay gente que dice, no, mire, hermano, no hay que hablarle tan golpeado a la gente. No hay que gritarles fuerte. No hay que hablar tanto de la muerte, hermano. Hay que hablar mejor de otras cositas, mire, más elementales, más suaves. No hay que ser tan grosero con la gente. No hay que anunciarle juicio a la gente, etcétera, etcétera. Hermano, el diablo es tremendo, hermano. El diablo es tremendo, es perverso. No quiere que usted sea advertido del riesgo, del peligro que nos acecha, porque a él le conviene ese tipo de cosas, que usted viva de alguna manera descuidado. Pero la palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado para que por ella nosotros, hermanos, luchemos. Peleemos esta guerra, peleemos esta batalla, hermano, y al final dice, y siempre nos va a ganar, siempre nos va a vencer, pero nuestro deber es acabar el testimonio, es decir, predicarle a toda la gente lo más que podamos hasta donde podamos, y de ahí ya le compete a Dios. Porque la Escritura dice, y será predicado este evangelio del reino antes a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin, dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de esta situación que ahora mismo estamos nosotros mencionando, hermano. Fíjese que la Escritura nos dice que pasados 3 días y medio,
Se levantan sobre sus pies los testigos y escuchan una gran voz del cielo que les dice: subid acá. Y acto seguido suben al cielo en una nube, dice la Escritura. Yo quiero decirle que aquí de alguna manera simbólica está representado lo que es el destino final de los testigos. Es decir, todos aquellos que son testigos del Señor, el testigo fiel, como le llama el Señor allá en el libro de donde le acabamos de leer, en el capítulo 2 de Apocalipsis. El destino final del testigo fiel está en el cielo junto a Dios. Es decir, sí va a morir físicamente aquí en la tierra, pero su lugar ya está apartado allá. Su lugar ya está definido por el Señor. Es decir, su cuerpo es dejado allá atrás, pero él mismo en sí va hacia la eternidad con Dios para siempre. Y por eso Pablo decía en la segunda carta a Timoteo, si usted puede leer por el capítulo 4, el apóstol Pablo dice estas palabras. Mire lo que dice Pablo, versículo 5, amén, en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mire, ahí está. ¿Cómo? Ahí está resumido lo que le estoy diciendo ahorita, hermano. Hermano, pero el diablo va a ganar. No, el diablo va a ganar a lo de él. Amén. Lo que debe cuidar es que no se lo gane a usted, porque usted ya le pertenece a Dios, porque usted está apartado para Dios, porque usted ha sido sellado para Dios, como dice Efesios 4:30. El Señor ya lo selló con su Espíritu Santo. Usted ya está apartado para salvación. No se contamine con el mundo, no se vaya con el mundo, aun cuando pierda su propia vida. Por causa del Evangelio, usted la recuperará con Dios, pero es necesario que se mantenga firme, que se mantenga fiel hasta el final, como dice el libro de Mateo 24:13. Es necesario que usted se mantenga siempre en esa fe hasta el final, para que el Señor le diga a usted: sube acá, ven acá al cielo, a tu lugar. Tú ya cumpliste con lo que ibas a hacer. Señor, pero se van a condenar muchos. Sí, pero tú cumpliste con predicarles. Ya oyeron la palabra y ellos no quisieron obedecer. Quisieron mejor oír al falso profeta, a la bestia y al dragón mismo. Quisieron escucharlos a ellos y al anticristo para que los convenciera de vivir una mentira, una fantasía, una ilusión. Y quisieron creerle a la mentira antes que creerme a mí, a la verdad del Señor en su palabra. Y entonces ellos serán condenados. Pero no es culpa tuya, es culpa de ellos, porque ellos tomaron la decisión. Y por eso Cristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, y con esto cierro, sí, porque yo sé que el tiempo, en Juan capítulo 12, por allá por los versículos del 46 al 48, el Señor dice: bueno, el que me rechaza y no recibe mis palabras, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Pero en aquel día, él ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, en el juicio de esa persona y en la condenación de esa persona, el Señor le va a decir: ven acá y estemos a cuenta. ¿Te predicaron mi palabra? Y él va a decir: sí, me predicaron la palabra. Sí,
¿Entendiste lo que te enseñaron de mi palabra? ¿De lo que yo estaba diciendo? ¿De lo que yo ordené a mis testigos? ¿De lo que yo ordené a mis siervos que te predicaran? ¿Entendiste el mensaje? Sí, Señor, entendí el mensaje. ¿No quisiste arrepentirte? No, Señor, no quise arrepentirme. ¿Por qué no quisiste arrepentirte? Porque yo no creía que era mentira, o porque me gustaba más la vida del mundo. Era más fácil obedecer al pecado y vivir en el mundo, Señor. Y por eso yo no te hice caso, perdóname ahora. No, ahora ya es tarde, le va a decir el Señor. Por cuanto no me quisiste recibir en la tierra, aquí, ahora mismo, Mateo 10, 32 y 33, tú no estás inscrito en el libro de la vida de Dios, en el libro de la vida del Cordero, porque lo rechazaste. Por lo tanto, tú también de aquí estás rechazado. Así le va a decir el Señor. Esa es la condición. Yo le voy a negar, dice Cristo, delante de mi Padre, yo voy a negar a esa persona y le voy a decir que yo no lo conozco, que no sé ni quiénes son. Así les voy a decir, dice Cristo, Mateo 10, 32, ¿verdad? Por ahí 10, 32, 33, y usted lo puede mirar, hermano. Así que el Señor está, hermanos, ahí, y el Señor va a juzgar al mundo con justicia. Así que, hermano, Dios ha sido bueno hasta ahora con la humanidad y le ha permitido que la humanidad pueda vivir como quiera. Pero dice el libro de Hechos ahí, 17, 30, 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a toda la gente en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Damos gracias, hermanos, a Dios nuestro Señor, que nos permite este momento de bendición, de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de este medio. Gracias. Iglesia de Cristo,